Shabbat Shalom, familia. Es un privilegio el poder estar aquí nuevamente, un Shabbat más, alabando, gozando, exhortándonos unos a otros, también felicitándonos unos a otros, corrigiéndonos unos a otros, sabiendo que esta es la voluntad del Señor. Llevamos las cargas los unos de los otros, peticiones de oración, asuntos en cuestiones personales, asuntos en cuestiones familiares. De todo eso el Señor nos da la oportunidad de poder participar, porque el Señor quiere el bienestar, el Señor quiere la salud para su pueblo. El Señor quiere sobre todo que vivamos en un continuo estado de shalom. Recordemos que shalom, integridad, salud, paz, plenitud y, sobre todo, conocimiento de su voluntad. Esto es lo que conlleva la palabra shalom, que se ha resumido escuetamente a paz. Pero es mucho más de tener paz. Es estar contentos, es estar felices, es estar siempre animándonos unos a otros a que podamos nosotros conocer al Señor, a que nosotros nos podamos acercar al Señor. Recordemos un poquito la parashá de esta semana. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó la parashá de esta semana? Nazó. Efectivamente, significa levanta. El Señor le habla a Moshe y le dice, a ver, hazte un censo. Levanta personas que vayan a poder servirme de tal edad a tal edad. Eso significa que los pequeños y menores de 20 años, ¿qué era lo que sucedía? Todavía no podían estar al servicio del Señor. Sin embargo, eso les ocupaba ¿qué? El seguirse preparando para cuando llegara su mayoría de edad, ellos pudieran ofrecer un servicio al Señor. ¿Qué más? ¿Alguien podría decir? Hasta personas mayores. Y el Señor empieza a levantar un censo y el Señor empieza a decirle a Moisés, prepara a estas personas para que estén al servicio de mí. Al servicio de mi tabernáculo, al servicio de la construcción de él, al servicio de poder pasar tiempo con las personas, de poder monitorear todos los asuntos, personas que estén observando continuamente el debido proceso. ¿Y saben lo que viene después? El Señor dice, ninguno que se presente para oficiar, para servirme a mí, debe de tener fallas, debe de tener impurezas, debe de tener enfermedades, debe de tener aflicciones en la piel. ¿Se acuerdan de esto, no? En esos tiempos era muy común la lepra o el sará también. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? El Señor dice, dentro del pueblo, quien presente este tipo de asuntos, dice que, ¿se acuerdan? Que no tuviera una mano y otra así, que no tuviera una pierna y otra así, que no tuviera su cadera dislocada, que no tuviera incluso los varones los testículos aplastados, o sea, o que tuviera una malformación. Pero ¿qué tiene que ver ahora en esto? Al día de hoy, verdaderamente todos tenemos imperfecciones. Eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo en el cual el Señor estaba determinando quién iba a oficiar para él. ¿Quiénes eran los que estaban aptos? Porque una cosa es la aptitud y otra cosa es la competencia. Puede haber muchas personas que tengan muy buenas aptitudes, pero puede que tengan muy pocas competencias. Entonces el Señor empieza a hacer una selección, no porque el Señor discrimine a nadie, sino porque todo lo que tiene que ver relacionado con Adonai, con Elohim, con su majestad, es santo, es distinguido, es bueno, es nuevo. Entonces, nosotros estudiamos hace unos cuantos Shabbatot el libro de Baikra, ¿se acuerdan? De Levítico. Y allí en Levítico el Señor expresa su voluntad con relación a los sacrificios. ¿Qué tipo de animales y qué tipo de características tienen que tener estos animales? No tienen que tener defectos, no tienen que estar enfermos, no tienen que manifestar manchas, síntomas, para que pudiera ser un ¿qué? Un corbán acercado al Señor y que pueda cumplir con su voluntad. De igual manera, nosotros que estamos al servicio del Señor, al día de hoy, tenemos muchas imperfecciones. ¿Qué significa que la ley se ha invalidado? ¿Qué significa que la voluntad del Señor ha cambiado? Claro que no.
La cuestión aquí es, hay algo que es sumamente importante que no podemos nosotros desestimar. Al día de hoy, siglo XXI, estamos en el año 2024, donde no existe el templo del Señor, donde no vivimos en una teocracia, desgraciadamente, donde lo que tiene que ver con Israel últimamente solamente es política y guerra. ¿Me explico? Condiciones, razones sociales, etcétera, etcétera. Y no tiene que ver con un pueblo que honre, que ame, que dedique su vida, que dedique sus bienes, que dedique su tiempo para servir y ministrar al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el tiempo donde el Señor había establecido su templo, su Mishkan, el lugar donde Él habitaba visiblemente en medio de todo su pueblo, Él necesitaba personas sin tacha, personas como la parashá que estudiamos, Kedoshim, personas distinguidas, personas que sean, ¿qué? Tzadikim, personas que sean santas, personas que sean completamente renovadas, completamente nuevas, sin defecto y sin mancha alguno, al servicio 24/7 con el Señor. Después de la destrucción del último templo, dice la Escritura, cuando vino Yehoshua, yo vengo a habitar en templos no hechos de manos por hombres. ¿No es así? Él mismo dijo, derriben este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. Él estaba hablando de Él, ¿se acuerdan? Se acerca una festividad muy importante, aparte de Shavuot, se acerca Sukkot. Y esto que el Señor estaba declarando en este momento tiene que ver relacionado con Sukkot, que dice la Escritura que su pensamiento y su intención es Él ser una sukkah para nosotros. Él sea quien cuide nuestros 4 flancos, por delante, por detrás, por un lado, por el otro, para que nosotros podamos estar seguros en Él. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido el milagro del nuevo nacimiento, del perdón de pecados, a causa de la muerte y la resurrección de su majestad Yehoshua HaMashiach, es instituido como templo de Ruach HaKodesh. Un templo que no es físico, un templo que es interior, un templo que no se puede ver, sino es un templo espiritual. Como está tu vida, está tu templo. Como está tu cuerpo, está tu templo. Como está tu mente, está tu templo. Y así podríamos seguir dando ejemplos de cómo está nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual, nuestro estado de salud. Recordemos que dice la Escritura que somos templo del Ruach HaKodesh. Pero David, ¿qué tiene que ver esto con la Parashá Naso? Que así como el Señor apartó para sí hombres que tuvieran las características, las aptitudes y las competencias que el Señor determinaba, que no tuviera defecto, que no se ha dado al vicio, que no tuviera inmoralidades, que no tuviera asuntos sin arreglar para cuando Él estuviera oficiando al Señor. Así nosotros al día de hoy, cuando el Señor nos llamó de todos los lugares donde venimos, ¿no? Perú, México, Brasil, Bolivia, Guatemala, El Salvador, de todos los lugares del mundo el Señor nos ha llamado para habitar ¿en quién? En Él. Esto no significa que, vamos a andar buscando el templo, sino de 2 o más estamos reunidos en su nombre, allí está el Señor. Todos con un mismo entendimiento, con una misma emuná, un solo bautismo, un solo ánimo, servir al Señor. Ahora, volvamos a las características físicas que nos inhabilitan para poder servir al Señor. Yo en mi cuerpo tengo muchísimas lesiones, tengo muchas afecciones. No estoy hablando de zarajas, no estoy hablando de lepra, recordando que eso era un estado espiritual. ¿Se acuerdan? Una persona metzorá era una persona que estaba afectado por el zarat, era una persona que tenía que ser sacada del pueblo, porque eso también dice la Parashá Naso, tienen que sacar a todas las personas que no cumplan con los requisitos que yo estoy mandando fuera del pueblo. Al día de hoy el Señor no nos ha sacado a ningún lado. Sin embargo, todo lo contrario, nos ha incluido. Él fue hasta donde nosotros estábamos, a las afueras del último perfil de la tierra, y agarró y me dijo, David, ven, Señor, no soy digno de ti, estoy sucio, estoy cojo, estoy ciego.
pues a ti vengo. La Escritura dice que a todo ciego el Señor le devolverá la vista. A todo cojo el Señor le permitirá andar rectamente. A todo manco el Señor le permitirá poder ejecutar con sus dos manos. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A alguna inhabilitación física? No, sino espiritual. Antes, Job decía, Señor, antes yo era un ciego. De oídas solamente te había oído. Yo había escuchado de un Elohim, mas ahora mis ojos te ven. ¿Job era ciego físicamente? No, pero era un ciego espiritual. Así tú y yo estábamos llenos de convalescencias, estábamos llenos de ¿qué? De inhabilidades, estamos inhabilitados, tenemos muchísimas carencias. David, pero bueno, yo veo que tienes un problema con tu pie, ¿no? A veces cojeas. Bueno, claro, pero te digo algo, camino firmemente con la ayuda del Señor en el camino de la Torá. ¿Qué tendrá más peso ahora? Cuando el Señor vino a darnos el entendimiento que para poder servirle no significa o no es necesario. Por ejemplo, yo soy ciego. Yo si no tengo mis 4 ojos no puedo ver bien. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No puedo yo rendir servicio al Señor? Yo no soy ciego en el espíritu. Yo no soy ciego de entendimiento. Al día de hoy, el Señor, esto pasa a segundo término. Cuando entendamos que nuestro cuerpo físico volverá al polvo de donde fue hecho y donde no volverá a ser jamás, donde el Señor nos dará un cuerpo nuevo, una mente renovada, donde ya no habrá más que aflicción, temor, enfermedad, angustia. Si yo era manco, ya no seré manco físicamente. Si yo era cojo, ya no volveré a ser cojo. Si yo era ciego, si yo era sordo, ya no volveré a ser jamás así. Porque el Señor, cuando venga por segunda vez y nos cambie y nos redarguya y nos dé esos nuevos cuerpos, ¿qué creen que pasará? Todo lo que era viciado por el mal, todo lo que fue corrupto a causa de la corrupción del maligno, ya no habrá más. Al día de hoy tenemos muchos defectos físicos, pero si los defectos se vuelven espirituales, entonces seguirá habiendo un problema. Por eso Yehoshua dijo, por mis llagas ustedes han sido sanados. Oye Señor, pero yo sigo teniendo mi problema en el pie, sigo teniendo mi problema en las manos. David, ¿caminas rectamente delante de mí? Bueno, con tu ayuda, Señor, me esfuerzo por andar en tus mandamientos, por andar en tus estatutos y lo disfruto. Bueno, pues quiero que sepas que esto vale y lo otro no vale. ¿Me explico? Esta leve tribulación momentánea, esta leve aflicción que nosotros podemos manifestar en el cuerpo, no tiene valor alguno si nosotros nos comportamos como el Señor verdaderamente demanda. Si nosotros verdaderamente nos comportamos como esta nación santa de sacerdotes del reino del Señor. Esto es algo que no cuadra el día de hoy. La gente quiere ver perfección, pero ¿sabes algo? Lo que se ve no dura para siempre. Yo podría ser perfecto quizá un día, 2 días, una semana. ¿Me explico? Pero mientras esté en este cuerpo corruptible, estaré expenso ¿a qué? A caer, a la tentación, al fracaso, al fallar. Pero ¿saben algo? Lo que permanece para siempre es lo que no se ve. ¿Y alguien puede ver en mí mi emuná? ¿Alguien puede ver el tamaño de la confianza que yo tengo en el Señor? Quizá no se pueda percibir, porque no se ve. Se pudiera percibir, ¿no? Con la vida de tal o tal persona, pero no es algo que tú puedas saber como diciendo, es que David es ciego, porque se ve. Si yo le quito los de estos, no ve y su día se viene abajo. Interesante, ¿no? Cómo el Señor nos transforma después de su muerte y su resurrección, dándonos la oportunidad que a lo vil y lo menospreciado de este mundo el Señor vino a llamar. ¿Me explico? Para que en un lugar, en un mundo donde no hay una teocracia, nosotros vivamos como si lo hubiera, dándole a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, viviendo en paz con todos los hombres. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en este pequeño extracto de Naasón.
Y esta parashá Naso viene pegado con el libro que vamos a comenzar, el capítulo que vamos a comenzar de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 1. Shabbat Shalom, familia, un abrazo. Proverbios 16:7, yo lo voy a leer, no lo busquen, dice, Primera de Samuel, capítulo 23, verso 1. Todos vayan allí de momento y yo les voy a leer esto. Cuando la vida de alguien le agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Eso dice Proverbios, capítulo 16, verso 7. Y luego Eclesiastés 9:7 dice, así que ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón feliz, porque Elohim ya ha aceptado favorablemente tus obras. ¡Wow! ¿Qué palabras son estas, no? Son unas palabras de ánimo. Muchas veces estamos acostumbrados a que en el día de la comunión, cuando venimos a la comunidad, seamos exhortados, ¿no? Seamos corregidos por el Señor, pero también el Señor nos manda a que nos alentemos unos a otros. Pero ¿sabes algo? No es lo mismo que venga yo y te diga, vamos Eliseo, venga, que tú puedes, a que recibas esta palabra del Señor, que proviene de Él, que proviene de su corazón y de su mente. Recordemos, cuando la vida de alguien le agrada al Señor, cuando esta persona hace lo que tiene que hacer, dice la Escritura, hasta sus enemigos están en paz con Él. Al día de hoy quizá no tenemos enemigos físicos, o quizás sí, pero ¿sabes cuál es tu principal enemigo? El diablo, el chanclas, como le conocen unos, ¿no? O como le dicen, el malo, el maligno. Ese es un enemigo que lo tenemos de por vida. Pero nuestro principal enemigo somos tú y yo. Eres tú mismo, soy yo mismo. Entonces, cuando yo llevo cautivo mi deseo, mi desorden, mis pensamientos a la obediencia del Señor, como consecuencia viene esto. Cuando la vida de alguien le agrada al Señor, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando tú te esfuerzas por hacer lo que el Señor te ha mandado, el Señor te ayudará a poder vencer en esos momentos donde tú eres vulnerable por ti mismo. Cuando te encuentres contigo mismo y te ves en el espejo y ves a tu enemigo, yo quiero hacer esto, pero el Señor dice que haga esto. Mi carne quiere hacer esto, pero yo quiero hacer esto. Pablo dice en Romanos 7, ¿no? Yo esta ley que se revela en contra de mis principios, que con mi cuerpo, que con mi mente quiero alabar al Señor, pero con mi cuerpo lo deshonro. Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Eso se vuelve una ley de vida en la vida del creyente verdadero, que es constante. Eclesiastés 9:7, lo voy a repetir. Así que ve y come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón feliz. Verso 8 dice, alégrate con la mujer de tu juventud, con tu esposa, recréate. ¿Por qué? Porque el Señor ha aceptado favorablemente tus obras. Cuando tú y yo hacemos lo más sencillo, en Devarim nos lo dice el Señor, sencillamente yo te pido esto, que obedezcas. Solamente te pido una cosa, Israel, obedéceme. Y eso para nosotros que venimos de una vida sin Dios, de una vida de revolución, de constante anarquía, de constante rebelión, de una vida en promiscuidad, en iniquidad constante, pues se nos es difícil. Pero ¿saben para quién no va a ser difícil? Para nuestros pequeños. Porque ellos crecerán y conocerán la voluntad del Señor. Y entonces cuando ellos estén en la etapa de la adolescencia, de su juventud, y ellos sean exhortados por el Señor, que digan a Lasne, Amanda, Annie, Eli, Sophie, Jesse, Kevin, solamente te pido que me obedezcas. Ellos dirán, pues Señor, no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Este es nuestro estilo de vida. Quitarnos los vicios nosotros que venimos de lo vil y lo menospreciado. Es un gran proceso. Pero si nosotros lo llevamos a cabo con la ayuda de Adonai, ¿qué creen que pase? Tendremos la victoria. Y el Señor nos dirá, anda, ve, come con alegría tu pan, bebe tu vino con corazón feliz, porque el Señor ha aceptado favorablemente tus obras. ¿Qué significa? Vives correctamente. Vives haciendo lo que tienes que hacer. Sé feliz, ten shalom, no te preocupes por nada. Sin embargo, hay un dicho que nosotros conocemos a nivel mundial. El que nada debe,
nada teme. Si tú y yo no debemos nada y sabemos que hemos hecho lo correcto, entonces debemos de estar como tranquilos, en shalom. A manera de que pasamos tiempo con Adonai, iremos experimentando este tipo de cosas. Ahí va el pesado de David otra vez, diciéndome que pase tiempo con él, que deje aquel libro, que deje aquella serie, que deje aquella película, que deje aquel deporte. No estoy diciendo, hermanos, que debemos de dejar nuestros hábitos, ¿no? Si me gusta a mí leer un libro que no tenga que ver con la Torá, bueno, pues no tengo que dejarlo de leer. Pero si el dedicarle menos tiempo a la lectura de este libro o a la vista de una serie o de una película me puede acercar más con el Señor, oye, pues merecería la pena, ¿no? Valdría mucho la pena este sacrificio. A medida de que pasamos tiempo con el Señor, iremos experimentando este tipo de cosas. Su fidelidad, su misericordia, su gracia, su gran e inagotable amor reflejado en sus promesas que son para nosotras cumplidos en Yehoshua. Rápido voy yo a 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas que Elohim ha hecho se cumplen por medio de Yehoshua. Por eso, cuando alabamos a Elohim por medio de Yehoshua, decimos amén. ¿Qué significa amén? Ya lo sabemos, ¿no? Verdad es, verdadero es, una afirmación. Es como decir, escrito está, no por cualquier Exactamente, persona, sino de cierto digo, amén. Entonces dice la Escritura que todas las promesas que Elohim nos ha hecho o ha hecho a lo largo de la vida se han cumplido por medio de Mashiach. Por eso cuando nosotros alabamos al Señor por medio de Yehoshua, decimos amén. Por lo tanto, familia, hagamos lo que Adonai demanda de nosotros y después vivamos tranquilos, como el siguiente ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 23, 1. Un día llegaron noticias a David. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó lo último, no? ¿Se acuerdan de qué pasó con el rey Aquís? Que él salió, que se volvió como medio loco, que empezó a hacer cosas extrañas para que este hombre lo dejara y dijera, oye, aquí no puede haber alguien más loco que yo, ¿no? Sáquenlo. Y empezó a actuar con esta estratagema humana, esa estrategia. ¿Para qué? Para que su vida no peligrara. También descubrimos que los temores de David, las inseguridades de David, y que agarró el profeta y le dice, deja de esconderte y ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan? Se le apareció este profeta y le dijo, ve y sal y ponte en contacto con el Señor y haz lo que tienes que hacer en vez de venir a pedir ayuda al enemigo. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces David se había reconciliado con el Señor, David había aceptado la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan que hasta sus padres los llevó a Moab y les dijo al rey de Moab, por favor deja que mi parentela se quede aquí hasta que yo sepa lo que el Señor quiere de mí? ¿Se acuerdan? Era un momento de tribulación, un momento muy nuboso, un momento donde la visibilidad, la visión, el ánimo de David estaba siendo un poco como distorsionado por las circunstancias que habían pasado. Y entonces, en ese momento, cuando David ya estaba recuperando su confianza en el Señor, porque no es que el Señor lo hubiese dejado, sino que David empezó a ver más lo que veía que lo que el Señor le había prometido. La Escritura nos dice que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en Yehoshua, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra fidelidad, de nuestra confianza. Entonces, dice, un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keilah, robando el grano de los campos de trillar. Agarraron de este pequeño pueblo, de esta pequeña ciudad, y agarraron los filisteos y dijeron, aquí nadie viene. Aquí nadie viene. Aquí solamente viene ¿quién? Nadie. Aquí solamente es tierra nuestra. El rey anda persiguiendo al loco de David y entonces, vaya, tenemos nosotros el terreno para nosotros. Entonces, lo primero que hizo David fue preguntar al Señor, a Adonai, Señor, ¿debo ir a atacarlos? Y le respondió Elohim, si ve, salva a Keilah, le dijo el Señor. David, vamos a ponernos un poco más en contexto, estaba huyendo de Shaul
porque recordemos que quería acabar con su vida. Recordamos, ¿no? Saúl había declarado delante de todo el pueblo de Israel que David era un ¿qué? Un traidor. Era un traidor. Y que cualquiera que lo ayudara, ciertamente moriría. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo sabía que David no era un traidor, pero conocían la locura de su rey. Conocían el desvarío, la falta de amor, la falta de sensibilidad, la falta de Dios en la vida de Saúl. Y sabían que si ayudaban a David, ¿qué era lo que iba a pasar? Así como mató a los sacerdotes del Señor, Saúl dio la orden. Oye, Señor, yo no los maté. ¿Quién dio la orden? Tú los mataste. Si tú diste una orden para que se ejecutara algo malo, entonces tú lo hiciste. La culpa no es del que lo hace. En México hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Los dos. El cómplice y el que manda. Entonces, nadie quería verse implicado con David en ningún asunto, puesto que si mató a los sacerdotes de Elohim, ¿qué les podría esperar a ellos, que eran simple gente común? Aún así David no se quedó de brazos cruzados. Él, entendiendo cuál era de la voluntad de Adonai, aún así hizo. Aún así fue y libertó a ese pueblo. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo aquel que sabe el bien, hacer el bien y no lo hace. Comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Qué creen que pasa aquí, familia? Si tú y yo sabemos que algo está correcto, pero lo desestimamos, entonces nos volvemos ¿qué? Transgresores de la ley. Y entonces, la consecuencia de la transgresión, de romper, de profanar la voluntad del Señor, da consecuencia el pecado. Y el pecado trae una consecuencia que es distanciamiento del Señor. Y aquí nadie quiere estar distante del Señor. Ya estuvimos en un tiempo, en una época pasada distantes del Señor, lejanos de Él. Éramos enemigos de Elohim. Ahora somos ¿qué? Amigos de Elohim. Somos su pueblo, somos su posesión más preciosa. Se pagó un alto precio para que esto pudiera ser llevado a cabo. El precio de la muerte del mismo Dios. Recordemos esto. Por lo tanto, así que el que comete pecado es todo aquel el que sabe hacer el bien y no lo hace. David conocía la voluntad soberana de Elohim, por cuanto pasaba tiempo con él. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? David consultó primeramente al Señor, pidiendo consejo y sabiduría. Santiago 1:5. Voy rápido. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Elohim, y Él se la dará, pues Elohim da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Te sientes falto de sabiduría? ¿No sabes qué hacer en una situación? ¿No sabes qué hacer en esta circunstancia? Pide consejo. Acércate, pide consejo. Si el Señor usa a las personas a las que pediste consejo, pues te lo dará en ese momento. Pero si no, estas personas, su deber es ¿qué? Pedir consejo. Aumentar el consejo. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Proverbios 15:22. Ningún proyecto prospera si no hay una buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Esta es una traducción más moderna. Pero lo que dice el original dice, el que busca sabiduría, el que busca consejo, tendrá éxito. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo David? Él consultó primeramente al Señor qué era lo que tenía que hacer. Y el Señor le respondió rápidamente. Y repito, David conocía al Señor. Él pasaba tiempo con el Señor. Conocía cuál era la voluntad del Señor. Este es uno de los beneficios de pasar tiempo con Elohim. De pasar tiempo en estudio, en meditación de la palabra y sobre todo en poniéndola en práctica. Que tú vas a estar tan cerca del Señor que no vas a necesitar muchas veces de decir, oye, fulano, ¿qué crees que tenga que hacer? Agarras horas y el Señor te ayudará. Está escrito. Yo les derramaré a ustedes, ¿qué? De mi Ruach HaKodesh, de mi espíritu de santidad, el cual les hará recordar y les enseñará todas las cosas que yo les dije. Si inquirimos diariamente la Escritura, ustedes, aunque piensen
que lo que yo leí ayer, ya se me olvidó y ya quedó ayer, lo que yo leí la semana pasada, quiero que sepas que no es así. El Señor, por medio del Espíritu de Santidad, que es el poder del Señor en acción, va recordándonos todas aquellas cosas, y de repente estamos en una circunstancia y se me viene a la mente un versículo. Estamos en una circunstancia, doblo mis rodillas, levanto mi voz al Señor y le digo: Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia? Y entonces el Señor, por haber pasado tiempo con Él, este versículo que quizá lo leí hace 2 años, hace 3 años, la semana pasada o el día de ayer, el Señor lo trae a mi memoria y me dice: esto es lo que tienes que hacer, David. Cuando no hay tal, entonces mi deber y mi responsabilidad, conforme al mishpat, al debido proceso que el Señor manda a su pueblo, debo de consultar a los ancianos, debo de consultar a mi hermano, debo de consultar a una persona que comulga lo mismo que yo, que adora y honra al mismo Elohim que yo honro. Entonces el Señor, por medio de él, me hablará. Si estoy tan abrumado, tan agitado, que no puedo escuchar la voz del Señor, porque tengo tanto ruido en mi mente y en mi cabeza, ¿qué crees que suceda? Que el Señor ocupará a alguien que no esté tan agitado y abrumado como tú, y te dirá: David, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que hizo David? Conocía la voluntad del Señor. ¿A causa de qué? De pasar tiempo con el Señor, meditando en sus palabras. ¿Qué dicen los salmos? Cuán agradables y cuán deliciosas son tus leyes para mí, Señor. Son como ese panal dulce, son como la dulce miel que quiero comer todo el tiempo. Él lo dice, ¿no? En ellos medito de día y de noche. Familia, ya sé que soy pesado por decirlo, pero si nosotros agarráramos nuestra Biblia más seguido, tendríamos menos tribulación en nuestra vida. Tendríamos más sabiduría para saber cómo actuar en las circunstancias esporádicas que se nos presentan. Y asimismo, ¿sabes qué? Viviríamos en shalom. Vamos a continuar rápidamente. En circunstancias adversas, les voy a hacer unas preguntitas. ¿Nosotros respondemos así? ¿Buscamos al Señor primeramente? ¿Esperamos su respuesta? ¿Confiamos que Él tiene cuidado de mi vida? Si la respuesta es contraria a lo que yo quería o pensaba, ¿la recibo con humildad y mansedumbre? ¿O me irrito y hago lo que mejor me parezca? ¿Cómo es mi manera de responder ante algo que me sobrevino así? ¿De qué forma voy yo a tratar este asunto? Porque, ojo, el simple hecho de que tú cierres los ojos y te des la vuelta no significa que la circunstancia o el asunto se vaya a desaparecer, sino que allí va a estar para cuando vuelvas a abrir los ojos y cuando vuelvas. Entonces, aquí lo importante que nos enseña el Señor es a no huir de nuestros problemas, a no huir de nuestras necesidades. El Señor nos dice por medio de Pedro: por nada estén afanosos, sino sean conocidas y presentadas vuestras peticiones y ¿qué? Y necesidades delante del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Verso 3. Pero los hombres de David le dijeron, David había consultado al Señor y el Señor le dijo: ve, sálvalos. Y los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera iremos a Keilah para luchar contra todo el ejército filisteo. Los hombres de David tenían miedo. Los hombres de David estaban nubosos. Los hombres de David estaban puestos sus ojos en las cosas que eran visibles. Sabían que Keilah era una ciudad amurallada. Una ciudad que si entraban y Saúl se enteraba que estaban allí, seguramente los de Judá, por ganar puntos con el rey o por temor a que el rey les vaya a hacer algo, los iban a prohibir la salida, ¿recuerdan? Y obviamente ellos no iban a luchar contra su pueblo, ellos amaban a su pueblo, sus hermanos. Por eso ayer les mandé este texto en la noche. No podemos entre nosotros tener discusiones, disensiones. Pertenecemos al mismo pueblo. No podemos nosotros tener competencias, rivalidades o asuntos raros entre nosotros. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Ellos, amaban a su pueblo, pero sabían que la situación con su pueblo pues no era favorable, puesto que David y sus hombres eran denominados traidores.
Y un traidor merecía ¿qué? La pena de muerte o el juicio que dictara el rey. Y el juicio que había dictado el rey Saúl, ¿cuál era? La muerte. Por lo tanto, ellos dijeron, David, amamos a nuestros hermanos. Los filisteos no están haciéndoles daño, solo les están robando sus comidas, ¿no? Físicamente no los están agrediendo. Tememos por nuestra vida, David, porque quizá nosotros les ayudamos, los destruimos a los filisteos, pero quizá ellos mismos acaben con nuestras vidas. Lo que no iban a hacer los filisteos, lo van a hacer ellos con nosotros. ¿Y qué creen que pasó? Esto lo escuchó David y reaccionó de una forma. Antes de esto, les pongo, a menudo también te encontrarás con personas que pongan 1001 excusas para ellos no hacer la voluntad de Elohim. Incluso te persuadirán para que tú tampoco lo hagas, ya que hacer la voluntad del Señor implica no hacer lo que quiere tu cuerpo, no hacer lo que tu mente quiere. Implica un gran compromiso con Elohim y la responsabilidad de estar y conocer sus asuntos. Por eso, muchas personas, cuando tengas que hacer algo en pro del Señor y de su voluntad, te dirán, no, yo creo que no es lo correcto, yo creo que no es el tiempo, yo creo que no va por ahí la cosa. Como los hombres de David, que cegados por el miedo, se negaron a ayudar a su propio pueblo y a honrar al Eterno, poniendo su vida a disposición del Señor. ¿Sí me expliqué? A medida que nosotros vayamos avanzando en este reino, vamos a encontrarnos con personas que digan, uy, David, eso es muy arriesgado. No, ¿cómo vas a hacer eso? No, yo creo que lo estás haciendo emocionalmente. Oye, pero esta es la voluntad del Señor, está aquí declarado. Sí, pero no, yo creo que no va por ahí el asunto. Yo creo que te estás precipitando. A ver, yo vine contigo para ver si te unías a la causa. No vine a pedir tu opinión, porque sé y conozco la voluntad del Señor. Por lo tanto, si tú no quieres comprometerte, no hagas que yo no me comprometa con el Señor. ¿Sí me explico? A lo largo, familia, deberemos tomar decisiones que van a determinar nuestra vida, van a determinar nuestra comunión con Dios, van a determinar nuestra vida en santidad y en pro del Evangelio. Reúnete con personas, no que saquen lo mejor de ti, sino que te hagan ser más como el Señor. Lo vamos a ver más adelante. Pero elimina a todas aquellas personas que te alejen de la voluntad del Señor. Aléjate de todo lo que te aleje de la voluntad del Señor. Si no, más adelante, en cuanto menos te lo esperes, va a suceder lo que es inevitable. El que se constituye amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Elohim. Y horrible cosa y terrorífica cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Esta amistad me edifica o no me edifica. Esta persona me suma o me resta. Esta persona me ayuda a crecer espiritualmente o me pone trabas en mi vida espiritual. A medida de que tú y yo tomemos este tipo de decisiones que nos dolerán, sí, nos van a doler. Yo he tomado ciertas decisiones que al día de hoy sigo llorando por ellas. He dejado de tener comunión con hermanos que yo amaba, porque ellos no comulgan con la voluntad del Señor, siendo hermanos creyentes en un Dios diferente, ¿no? Ellos piensan que rinden culto al Señor. Pero a mí, que se me ha quitado la venda, mi deber y mi responsabilidad fue ¿qué? Decirles, no de forma exhaustiva ni cansado, pero empezaron a ver que yo ya no asistía a la iglesia los domingos. Empezaron a ver que yo empecé a dejar de comer lo que no era alimento. Empezaron a ver que yo empecé a festejar fiestas que yo antes no festejaba. Observar incluso la luna, sus fases, para saber cuándo es nuevo mes, cuándo es cabeza de mes, cuándo comienza el nuevo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ahora me ven que hablo palabras en hebreo, porque no que quiera yo hablar un hebrañol, sino que hay conceptos en el hebreo que no hay cómo decirlos en el idioma español, si no es en el idioma original. ¿Sí me explico? Y esto les causó un gran afrenta y me empezaron a decir, y yo pues con todo el amor y el dolor en mi corazón les decía, hermanos, denme la oportunidad de poderles explicar un poquito esto, porque de esto pende el Evangelio. No, David, es que esto ya sabrán, ¿no? Todo lo que nos han dicho en algún momento.
Pero mi corazón, ¿cuál fue? Me empezaron a postear cosas en mi Facebook, que yo era un fanático, que era un religioso, que empecé a judaizar, cositas así que a mí no me afectaron, pero lo que me afectaba era que yo ya no iba a poder tener más la comunión con ellos como yo la tenía. Hermanos, que nos quedamos horas orando al Señor, horas alabando al Señor. Pero el Señor dice, adoraré y oraré al Señor en el Espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Y cuando yo me di cuenta en esas reuniones que no había entendimiento alguno, entonces me di cuenta de que mi adoración al Señor no estaba completa. Estaba siendo interrumpida, le faltaba algo, el entendimiento de las cosas. Entonces yo empecé a dejar de comulgar con ellos, con mucho dolor, con mucho lloro. He llorado al Señor por sus vidas, hermanos en México, que también me dijeron cosas. Y les digo, Señor, ámales, permíteles, si tuviste misericordia de este miserable que soy yo, ten misericordia de ellos que buscan honrarte de verdad. Me consta, son hermanos que buscan honrar al Señor a su manera, pero lo hacen, en verdad. Pero bueno, eso ya será del Señor. Pero te digo, me dolió cerrar, me cancelaron, me eliminaron de sus amigos, ya no me contestaron más mensajes, y eso me dolió a mí. Y tuve que tomar una decisión. O lo ponía en manos del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de mi vida y que Él también tiene cuidado de su creación. O seguía yo martirizándome y lastimándome y lloviendo y abriendo nuevamente el chat para ver lo último que me dijeron y volver a llorar. Pues no. Agarré y dije, Señor, confío en ti, que tú sabes lo que tienes preparado para mí. Tú sabes que amo a tal y tal, pero es que los puedo hasta nombrar. Los amo. Ten misericordia de ellos, es lo único que te pido. No te pido que ellos me crean, no te pido que ellos que reconozcan nada, sino que te reconozcan a ti y cambien su vida. Rodéate de personas que verdaderamente te insten, te animen a fortalecerte más, a crecer más en el Señor, en su conocimiento, en su amor, en su gracia, en conocer sus misterios ocultos del Señor. Porque está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparados para los que amamos al Señor. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿A pagar ese precio? Por lo tanto, así que David, después de que lo que le dijeron estas personas, sus hombres, volvió a consultar al Señor, explicándoles el temor del pueblo, explicándoles el temor de sus guerreros. David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keilah porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Fíjate, el Señor está diciendo, David, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué me consultas nuevamente? Te contesto por amor, ¿ya? Te contesto porque te veo afligido, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Por lo tanto, David creyó en Adonai e hizo lo que tenía que hacer. Él lideraba a un puñado de personas que lo seguían. ¿Recuerdan cuántos eran? 300. 300. Los primeros que se le reunieron a David fueron 300 personas. Sí, es que te estás adelantando, estás dando spoiler. Por lo tanto, David creyó en Adonai e hizo todo lo que tenía que hacer. Y repito, él lideraba un puñado de personas que lo seguían. Y David miraba por ellos y les enseñaba a honrar en el Señor en todos sus asuntos. ¿Me explico? Mateo 28:20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es otra promesa que el Señor tiene para ti el día de hoy. Esta es otra palabra de aliento que el Señor declara para su pueblo, que la recordemos. No es nada nuevo, no es una revelación que ha tenido David, no. Es lo que está escrito en la palabra hace miles de años. Repito, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, hablo de las nuevas personas, los nuevos creyentes, los nuevos discípulos, les aseguro que estaré con ustedes todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, que es honrar al Señor, si hacemos lo que tenemos que hacer, entonces les aseguro, nos asegura el Señor, de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo puedan tener shalom.
Yo les he dado mis palabras, les he dado a conocer mis misterios, les he revelado el conocimiento que proviene de mí para que en mí tengan ¿qué? Shalom, para que confíen en mí. Vamos a ponerle ya en contexto, para que puedan confiar en mí verdaderamente. Y dice punto y seguido, en el mundo tendrán mucha aflicción, pero sean valientes. Hazak, Hazak, yo he conquistado al mundo. Y también decimos lo que dice Shaul a los romanos, y si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces eso es lo que nos hace falta, agarrar esta valentía, recordar estas palabras que provienen del Señor, para que podamos nosotros hacer la voluntad del Señor. ¿No es así? Muchas veces nos hace falta esto. Conocemos su voluntad, conocemos sus mandamientos, conocemos sus hukim, sus mishpatim, inquirimos en ellos diariamente. Pero ¿saben algo? A veces también es bueno que nos recuerden sus promesas, que nos recuerden que el Señor está con nosotros en todo momento. Porque esto nosotros nos agarrará y tomaremos valor, así como lo hizo David. Pueblo esforzado y valiente, confiemos en el Señor y vayamos a derrotar a los filisteos, que Él seguro nos dará la victoria. Entonces David y sus hombres fueron a Keilah, mataron a los filisteos, tomaron sus animales todos y rescataron a la gente de la ciudad. ¿Cómo cambió la percepción? ¿Cómo cambió el ánimo? ¿Cómo cambió la intención? En un momento, porque el Señor respondió en el mismo instante. David consultó, el Señor respondió. David lo bajó al pueblo, el pueblo dijo, David volvió a consultar y el Señor volvió a responder. ¿Y qué pasó? El pueblo se llenó de ánimo. Ese puñado de hombres se llenaron de ánimo, de confianza en Elohim y dijeron, este verdaderamente quien nos está liderando es un hombre de Dios. ¿Cómo volveremos nosotros a decirle, no, David, es que tengo yo, no quiero hacer pira, es que fíjate que dejé los frijoles puestos en el fuego y se me van a quemar? ¿De qué forma yo le daré cualquier pretexto a este hombre si está bajándonos la voluntad del Señor y nos está declarando lo que debemos hacer? ¿Qué hicieron ellos entonces? A pesar de sus temores, nosotros, a pesar de nuestros temores, a pesar de sus afanes y debilidades, ellos confiaron en su líder, que a la vez su líder confiaba en el Todopoderoso, su Señor. Y el resultado de esto fue la victoria, como era de esperarse. Si lo primero que haces cuando te viene una circunstancia adversa es tirar la toalla, como se suele decir, o hacer lo que te venga primero a la cabeza pensando en caliente, entonces tienes una inminente derrota delante de ti. Inminente, o sea, una segura derrota. Algo que ciertamente pasará. Si haces lo que tú crees que es correcto, si haces lo primero que se te viene a la cabeza, o si dices, no, yo no le entro, entonces créeme que la derrota está a tu merced. Efectivamente, o un falso triunfo, que te conlleva ¿a qué? A una inminente derrota y a una frustración. Pero yo hice lo que pensé que era correcto, claro, pero lo que tú pensaste que era correcto no era lo correcto. ¿Acaso consultaste para conocer si verdaderamente era correcto? ¿Consultaste? No, pues fíjate que, bueno, en la multitud del consejo se halla la sabiduría y se halla la victoria. Un pueblo se desenfrena cuando no hay dirección, pero donde hay dirección hay victoria. Por lo tanto, pero si lo primero que haces después de ser sorprendido por una circunstancia adversa es rendirte al Señor, buscar consejo para honrar su nombre y hacer lo que se te dijo que hicieras, amigo y hermano mío, tu victoria es segura. Tu victoria está cerca. Santiago 4:7. Someteos pues a Elohim y resistid todo ataque del enemigo y él huirá de ustedes. Tenemos la Biblia. La Biblia es un recurso que está lleno de muchos y muchos recursos para que tú y yo conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y cuál es nuestro deber ser en el mundo en el cual vivimos. Repito,
algo tan certero y tan seguro y tan sabio y tan sencillo como esto. Señor, pero en este mundo donde no hay teocracia, ¿cómo podremos rendirte culto si nos oprimen por otro lado? Mashiach respondió: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Que tú haz lo que tienes que hacer mientras en tu responsabilidad civil lo amerita, pero también tendrás que hacer lo que tu responsabilidad espiritual lo amerita. Se ven algo, suena a veces complicado, suena un poquillo como, ay, pero es que es cuestión solamente de hacerlo, de dar ese paso a lo desconocido, de dar ese paso a las aguas. Repito, me encanta dar este ejemplo porque así el Señor me lo mostró. Cuando el Señor le habla a Ezequiel, le dice: métete a las aguas. Y las aguas llegaron a sus pies, a sus tobillos. Y le dijo: métete un poco más. Y las aguas llegaron a sus rodillas. Y métete un poco más. Y las aguas llegaron hasta sus muslos. Y métete un poco más. Y cuando se dio cuenta Ezequiel, estaba sumergido. Él dejó de tener el control de su vida. Porque cuando estás en la profundidad del mar, no haces lo que quieres. Si viene una corriente te lleva, ¿no es así? Tú quieres caminar, pero la corriente te jala, ¿no es así? Tú quieres tener tus pies puestos en la arena, pero como esa arena se va con el agua y no puedes. Cuando nadas solo puedes nadar a favor de la corriente, no en contra. Cuando nadas, exactamente, solo puedes nadar a favor de la corriente y no en contra. Pero ¿sabes algo? Si el Señor te está llamando, es el mismo llamado que le hizo a Pedro cuando estaba en el arca. Cuando vieron a Yehoshua caminar sobre el agua y que dijeron: ¡ah! ¿Quién es? ¡Es un fantasma! Y cuando escucharon la voz del Señor y le dijo: Pedro, ¿qué haces? Y dice: si eres tú, mándame a que yo vaya donde tú estás. Y le dijo: Pedro, ven. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Caminó. Se bajó de la barca y caminó sobre el agua, pero cuando él desvió su mirada del Señor y entonces vio su circunstancia, se hundió. ¿Y qué fue lo que dijo? ¡Sálvame, Señor! Eso pasa en nuestra vida. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, hombre de poca confianza, confiaste muy poco en mí. Y lo agarró y lo rescató. Pero este es el mismo llamado que el Señor el día de hoy hace a su pueblo. El que tenga oídos para oír, que escuche. El Señor te llama a que entres a lo más profundo de las aguas, donde como dice la alabanza, donde tus pies pueden fallar, donde no se sabe qué sucederá, pero donde sabes que la voz que te está llamando es la del Señor y sabes que Él tiene el control de toda tu vida. No es consejo de hombres. No es consejo ni voz humana. Es consejo del Todopoderoso. Hagámoslo. Vayamos cada vez más profundo, donde no tenemos el control de las cosas, para que podamos experimentar la sobrenaturalidad del Dios al que vivimos, al que servimos. El poder del verdadero Dios que se manifiesta ¿en qué? En todas sus palabras. Amén. Por lo tanto, cuando Abiatar, dice el verso 6, hijo de Ahimelech, huyó de donde estaba David en Keilah, se llevó consigo el efod, esta vestidura, ¿no? que distinguía al pueblo común de los sacerdotes, vestiduras que solamente los sacerdotes de Elohim utilizaban. Por lo que después de que Saúl matara al sumo sacerdote Ahimelech, que era su padre, quedará el puesto para su descendiente Abiatar, que era del mismo linaje del sacerdote Aarón. El Señor proveyó para David, fíjate, cuando todas las cosas están caminando correctamente, cuando tú prestas oído a la voluntad del Señor, cuando tú empiezas a decir: esto es lo que yo quiero hacer, pero no es lo que tengo que hacer, esto es lo que me gustaría hacer, pero no es lo que debo hacer, entonces el Señor, así como a David, proveyó para él un sumo sacerdote que estuviera a su servicio. O sea, al servicio del Señor, pero también al servicio de David. Por lo tanto, el Señor proveyó para David un sumo sacerdote para que la instrucción y el consejo de Elohim estén siempre cercanos a él. ¿Qué debo hacer, Señor?, consulta Abiatar. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia? Tengo mucho ruido, tengo mucho ruido en mi cabeza, consulta Abiatar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Consulta a tal hermano, a tal hermana. Acércate.
busca el consejo, ¿no? Por lo tanto, ahora nosotros tenemos su bendita palabra, tenemos su glorioso sacrificio que nos permite tener comunión constantemente con Elohim, así como dirección y consejo 24/7. Aquí el que hace cosas que no son correctas es porque no utilizó este gran recurso, el recurso de la palabra del Señor, ¿no? Que es veraz, es viva y eficaz. Por lo tanto, familia, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, acerquémonos confiadamente al Señor, buscando y inquiriendo en su palabra, porque allí nosotros, dice la Escritura, ¿no? Agarran los discípulos, el Señor se va y dice, hermanos, amigos míos, me voy. Y de repente dice a los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Si verdaderamente estamos viviendo una vida verdadera cuando estamos contigo. Y lo dice así literalmente. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? Yo les doy a ustedes mi Ruach HaKodesh. Ellos no tenían la Torá en ese momento. Quizá tenían acceso a alguno de los rollos cada Shabbat en alguna sinagoga cuando se leía. Pero ellos no era que tuvieran libre acceso, sino como hoy que nosotros lo tenemos 24/7. Oye, yo tengo mi Biblia en mi casa, mi Biblia personal. Mi hija tiene su propia Biblia, mi esposa tiene su propia, mi familia tiene su propia Biblia. Tenemos el recurso cerca. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Tendremos salud, tendremos shalom, tendremos plenitud y tendremos gozo en el Señor. Verso 7. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keilah y dijo, ¡excelente!, exclamó, ya lo tenemos, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Fíjate qué pensamiento de este hombre. No sé qué Dios se lo habrá entregado, pero su Dios se le entregó en sus manos. Pero ese Dios no era Elohim, ¿sabes? El Dios provida, el Dios que está a favor de la vida, el Dios que dio su propia vida para que tú y yo tengamos vida eterna. Entonces, este Dios no era el que se refería a Saúl. Importante, ¿eh? Ya lo tenemos, Dios me lo entregó en mis manos, porque ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl se movilizó rápidamente, él y todo su ejército, para marchar hacia Keilah y sitiar a David y sus hombres. Pero mira lo que dice Proverbios 24, 19 y 20. No te enojes con los malvados ni les tengas envidia, pues no tendrán un final feliz y su vida será una lámpara apagada. ¿Cómo era la vida de Saúl en este entonces? Apagada. La vida de Saúl estaba apagada, era una lámpara sin luz. Estaba desordenado, estaba preso de su iniquidad, preso de sus temores, ni su propia familia ya lo quería. El pueblo le obedecía no porque le amara o porque fuera él el portavoz de la voluntad de Dios en el reino, sino porque si no hacían lo que él les decía, su vida peligraría. Entonces, la condición del pueblo era, en vez de rendirle culto al Señor, honrando a su rey, estaban haciendo pikuach nefesh. Estaban haciendo hasta atrocidades con tal de salvar su propia vida. Es interesante, ¿no? No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive, porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Escrito está. No hagas planes malvados contra el hombre honrado, contra el hombre justo, contra el que teme del Señor. No trames nada en contra de él, ni le causes destrozos en la casa donde vive, ni quieras aún así hacerle daño a sus bienes materiales, a su familia. ¿Sabes por qué? Porque aunque caiga 7 veces, dice el Señor, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Verso 9. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod porque quiero consultar a Elohim. Y David se puso la vestidura sacerdotal. ¿Cuánta relación? ¿De qué tribu provenía David? De Moabita, ¿no? No, perdón. David. ¿De qué tribu era David? ¿Se acuerdan de...? A ver, yo sé, nadie escuchó nada.
los agarré en sus 5 sentidos. David era proveniente de la tribu de Yahudá. Era hijo de Judá. ¿Ya? Del león de la tribu de Judá. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De qué linaje venía Mashiach? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Hijo de David, le decía este ciego, Bartimeo. Por de ahí el atributo de este león de Judá, ¿no? Claro. Por lo tanto, familia, vámonos más ricos, más propensos, más profundo. David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, tráeme el efod que voy a consultar al Señor. Una persona que había derramado sangre, que había matado, una persona que provenía de otra tribu que no era la de Leví, una persona que tenía un amor y un temor por Dios incomparable. ¿Se acuerdan también quién hizo esto? Era de la tribu de Leví, pero mató con su propia mano. Y el Señor le permitió oficiar el sacerdocio. ¿Se acuerdan? Fue el hijo de Fabio, ¿no? El hijo de Aarón, que se llamaba Eleazar, y el hijo de Eleazar se llamaba Pinjas. Pinjas agarró y con celo santo dijo, no es posible que esto esté sucediendo aquí en el lugar del Señor, y agarró una lanza y los atravesó, ¿se acuerdan? A Cosbi y a esta persona del pueblo, y los mató, y no podían matar ellos, y el Señor aún así, por ese celo santo, ese celo kadosh que los distinguió, que no fue por ira, sino fue por causa del temor del Señor, un celo santo. Él es que hizo esto y el Señor le permitió oficiar el sumo sacerdocio. Es increíble, ¿no? Pues una persona que todas las decisiones que hacía David eran en pro de Adonai y en pro de su pueblo. Oye, David se enteró de que los filisteos estaban atacando Keilah y lo primero que dijo el Señor, Señor, voy. ¿Quién tenía que proteger al pueblo? El rey. Pero el rey estaba dándole casa al David mientras David estaba sacando los asuntos del Señor. ¿Me explico? Y agarra a David y dice, amo al Señor, mi vida lo refleja, mi vida está al servicio de Él. Tráeme el efod, porque tengo que consultar al Señor. Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. En textos, en versiones más comunes dice, el avisado del mal y se aparta. Mas el necio o insensato pasa de largo y recibe el daño. Verso 4. La verdadera humildad y temor al Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Aquí podemos ver nuevamente que estas dos posiciones. Aquella persona que va para satisfacer sus deseos, sus necesidades, para hacer su propia voluntad. Y aquella persona que vive para honrar al Señor, para satisfacer los deseos del Señor, para satisfacer la voluntad del Todopoderoso. Escritos en el proverbio de su hijo. O sea, que no solamente pasaba con David y Saúl, sino esto sigue pasando al día de hoy en nuestro diario vivir. Están estos dos perfiles. El perfil que busca hacer su voluntad, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa. ¿Yo por qué voy a tener que dar? ¿Yo por qué tengo que desprender? Por eso trabajé tanto, por eso es que tengo todo lo que tengo. ¿Yo por qué tengo que darle a aquel que no hizo nada con su vida? ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Y luego está en aquella persona que dice, Señor, no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Estaba esta señora cuando dice que estaban arrojando ofrendas en la barca de Mashiach porque ya se iba, y agarró la señora y solamente tenía 2 palominos, 2 tortolitas, y agarró, y de toda la gente que estaba llevando las ofrendas, el Señor le llamó la atención de esta señora, dijo, bienaventurada eres, porque has dado todo lo que tienes.
¿Y a los demás qué les dijo? Bien hacen porque están haciendo lo que tienen que hacer. Pero esta mujer lo dio todo. Ella se quedó sin nada, pero lo dio todo por mi causa. Están estas dos posturas siempre al alcance de nuestra vida. Siempre al alcance de nuestra mano. Si en tu mano está el ayudar, el dar, en proveer, en hazlo. ¿Me explico? Siempre hazlo, porque esta es la voluntad del Señor. Y el Señor ama a quien lo hace. Verso 10. Entonces, cuando David se enteró de que Saúl venía, David oró al Señor y le dijo: Elohim de Israel, con el efod puesto, he oído que Saúl piensa venir a Keilah y destruirla porque yo estoy aquí. Madre mía, David temía más por la destrucción de Keilah que por la destrucción de su propia vida. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estaba el tesoro de David? Porque dice la Escritura: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde estaba la vida de David? En preservar al pueblo santo del Señor. ¿Dónde estaba su corazón y su mente? Señor, peligra la vida de Keilah, por cuanto yo estoy aquí. Aunque ellos no me hayan ayudado, sé que Saúl les dirá: lo escondieron de mí, le dijeron que se fuera, los voy a matar. Interesante, ¿no? Y agarra a David y dice: Señor, ayúdame. No quiero que les acontezca nada a mis hermanos de Keilah. David temía más por la destrucción del pueblo que de su propia vida. Y pregunto yo aquí: ¿acaso esta no es la figura de Mashiach en David? Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que se dio a sí mismo en cuerpo, en vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No estaba haciendo exactamente lo mismo David miles y miles de años después? Antes. Santiago 5:16. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren por los otros, y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Se acuerdan de esa predicación que tuvimos? Donde el Señor estaba diciendo: la voluntad del Señor es que seamos libres. Pero el proceso, el mishpat para seguir es cuando hay cosas que no puedes llevar tú solo ya. Cuando hay cosas que sobrepasan y has confesado al Señor cientos de veces tu pecado. El Señor te dice: confiesa tu pecado con un hermano, para que entonces te pongas a cuentas con él delante de mí y seas verdaderamente sanado. Este es el protocolo, este es el mishpat, el debido proceso que el Señor demanda, para que podamos verdaderamente ser libres. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Familia, ¿podríamos reaccionar en pro del prójimo pese a mi propia vida? Otra tanda de preguntas. ¿Podríamos reaccionar a favor del prójimo pese a mi propia vida? ¿Podríamos declarar, pero podríamos hacerlo? ¿Tenemos el día de hoy la capacidad de reaccionar en pro de mi hermano pese a mi propia vida? ¿Anteponer sus necesidades a las mías? ¿Ayudar a otros cuando lo necesitan sin pensar en si lo merecen? Miremos y analicemos lo que le sucedió a David. Él, a pesar de la amenaza del rey, fue a rescatar a su pueblo de las garras del maligno. Y pese a eso, el pueblo lo entregarían al rey para salvar sus vidas. Y aún así David fue y lo hizo. Él fue consciente de que el pueblo lo iba a entregar, de que el pueblo no quería morir, de que el pueblo no quería a causa de uno perder a cientos o a miles. Entonces voy a repetir: ¿podríamos reaccionar en pro del prójimo pese a mi propia vida? ¿Anteponer sus necesidades a las mías? ¿Dejar de ver por mi propio beneficio y mirar por el beneficio de los demás?
Ayudar a otros cuando lo necesiten sin pensar en si lo merecen. Lo necesita, pero ¿lo merece? Es que yo creo que no merece nada. Por eso solemos pensar de esta forma. Pero ¿esta es la forma correcta? ¿Esta es la forma del Señor? ¿O es nuestra forma? La forma que este mundo nos ha instituido. Repito, de que lloren en su casa, que lloren en la tuya. Oye, que lloren en la suya. Y la mejor práctica, Sí. la mejor práctica es en tu matrimonio, ¿sabes? Es en nuestro matrimonio es la mejor práctica. Claro. Porque mi cónyuge es mi prójimo. Efectivamente. Y si en tu Jerusalén las cosas no están en orden, no vas a ser incapaz de poder hacer afuera cuando hay desorden. Efectivamente. Porque el prójimo, que es mi esposo, vive y duerme conmigo y yo soy incapaz de perdonar, soy incapaz de servir. Exacto. No porque se lo merezca, es porque Yeshua nos demanda como mujeres, siervas Claro, de Él, amén. de lo alto, lo hacemos, vamos a tener la capacidad de poder hacer a los demás. Amén. Pero si en nuestra casa hay un desorden, Amén. es imposible. Y al día de hoy, ¿quién merece algo? Nosotros. Todos merecemos algo. La muerte segunda. Esto es lo que merecemos, ¿no? La ira del Señor es lo que merecemos. La destrucción de nuestros cuerpos y que nuestras mentes sean borradas para siempre es lo que merecemos. Pero ¿sabes algo? El Señor no nos dio lo que merecíamos. Nos dio lo que necesitábamos. Y lo que necesitábamos tú y yo fue salvación. Y no salvación hecha por animales y sacrificios de animales año tras año, sino con su propia vida, la del Dios Todopoderoso, Creador y Hacedor. Él puso su vida, dijo, nadie me la quita, yo la pongo, pero yo también soy capaz de volverla a tomar. Por lo tanto, cumpliendo su propia voluntad, anuló el acta de los decretos que nos hacían a nosotros enemigos del Señor. ¿A causa de qué? De los pecados, de la iniquidad y de la rebelión que teníamos nosotros para con el Señor. Y Él, en ese madero que fue crucificado, fue clavada y fue rota, hecha a pedazos esa acta de los decretos, que al día de hoy nosotros podemos decir, gracias Señor, porque somos verdaderamente libres, porque ya no hay nada que me impida rendirte culto a ti, no hay nada que me impida acercarme con tranquilidad, con paciencia a ti, Señor, porque ya no hay un sumo sacerdote, ya no hay un templo. Nosotros dice la Escritura que las cortinas del del santuario, del Kadosh Kadoshim, del Santo Santísimo, del lugar santísimo, al que solamente podía acceder Aarón una vez al año, fueron rotas de abajo hacia arriba, entendiendo que ahora nuestra relación ya no tiene que ser a través de ninguna persona, sino a través de Yehoshua, con una relación de mi vida hacia la de Él, una relación vertical. Ya no hay más tropezadero, ya no hay más obstáculos para entrar al lugar santísimo, para presentarnos delante del Señor. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes y Señores de Señores, Yehoshua HaMashiach, que nos salvó de esta inminente muerte y de esta inminente retribución que nosotros merecíamos. Por lo tanto, ¿vamos a ayudar a otros cuando lo necesiten sin pensar si lo merecen? Claro que sí. Por lo tanto, familia, David fue y lo hizo por amor del nombre de Adonai. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por causa del Señor? Ahora sigamos, ya vamos a terminar la primera parte. Y David pregunta, Señor, ¿me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Elohim de Israel, te ruego que me respondas. Y Adonai le respondió, Él vendrá. Salmos 34, 19, 22. Lo voy a leer yo rápido. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Versiones más comunes, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Elohim. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos y los que odian a los justos serán castigados.
Salmos 34, 19 al 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Baruch Hashem. Bendito sea el Señor. Tenemos paz, tenemos salud, tenemos shalom. No tenemos riquezas, no tenemos lujos, no tenemos bienes, pero ¿sabes algo? No nos falta nada. El Señor ve por ti y ve por mí. El Señor provee y repito, algo que me encanta a mí decir y enseñar. Si el Señor te da, no es para que retengas. Si el Señor te da, es para que des. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da por gracia lo que por gracia ha recibido. Y no estoy hablando de dinero. No tiene que ver con dinero. Con tu tiempo, con tu afecto, con tu emoción, con tu amistad, con tu hermandad, con tu compromiso con esa persona sin ¿cómo se dice? Sin esperar nada a cambio. Y luego lo de los bienes viene sobrando. Si yo tengo y no doy, oye, pues tengo un problema. Entonces hay que ayudar, pero eso tiene que ver. Pero dedicar mi tiempo, dedicar mi fuerza, mi esmero, para poder solucionar, para poder animar, para poder ayudar. Oye, hay que hacerlo. Porque el Señor te lo ha dado para que lo hagas. El Señor te ha dado la capacidad para que tú lo puedas hacer. Aquí dice Lucecita, una pregunta: ¿cómo podemos saber cuándo es nuestro pensamiento y cuándo es una respuesta divina? No queremos confundirnos con nuestros deseos y con la respuesta divina. Claro, bueno, dice la Escritura que como agua en el desierto es el deseo en el corazón cumplido del hombre. Dice Proverbios, ¿no? Pero tenemos que aprender a diferenciar exactamente esto. Cuando es mi emoción o cuando es la voluntad del Señor. Ciertamente todo lo que tenga que ver con respuesta divina, con voluntad del Señor, estará plasmado en la Torá. Con una forma de hacerlo que se llama Mishpat, un procedimiento, ¿no? Y con un mandamiento que va acompañado de este Mishpat. Porque para poder cumplir una mitzvah, un mandamiento, una ordenanza, es necesario que el Señor nos provea ¿de qué? De un procedimiento para hacerlo. Por lo tanto, la forma en la cual nosotros sabremos si hay una respuesta divina es porque el Señor te dirá qué hacer y cómo lo vas a hacer. Y una forma de poder diferenciar la respuesta del Señor a un pensamiento propio es que muchas veces cuando no pasa lo que nosotros hacemos, por ejemplo, tengo en mi corazón ayudar a tal persona. Entonces eso es en mi corazón y me encantaría que esta persona saliera adelante. Entonces voy, hago lo que tengo que hacer y esta persona no sale adelante. Esta persona no levanta. Esta persona no avanza. ¿Qué es lo que sucede? La respuesta a mi pensamiento es la frustración, el desánimo. Jolines, es que yo hice. Pero la respuesta a la voluntad divina es el gozo y el cumplimiento de la satisfacción de saber que tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Ya? Muchas veces eso es lo que pasa en nuestro diario vivir. Podemos tener esa pequeña nube en que no sabemos diferenciar si esto es voluntad del Señor o esto es algo que yo quiero que se haga o que se cumpla. Entonces, a ver, el resultado muchas veces no es inmediato. De todas las cosas se necesita un poco de tiempo para que los resultados lleguen. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, sea el resultado o no sea el resultado esperado, habrá sido el resultado que el Señor quiso. Y tendremos ese shalom, esa satisfacción y ese gozo de saber, hice lo que tuve que hacer. ¿No? Tira tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a hallar, dice Eclesiastés. Me encanta. Que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda. ¿No? Esto está en tu persona, en tu forma de ver, en tu forma de actuar. Pero no puede estar en lo que el Señor demanda que tú hagas. Amén. Esa es la delgada línea entre los asuntos del Señor y mis asuntos. Que mis asuntos me traen ánimo, me animan o me desaniman, ¿no? Me alegran o me entristecen. Pero los asuntos del Señor son siempre en adelante, en shalom, en seguridad, en paz. Bueno, Señor, tú me dijiste que lo hiciera, lo hice, en tranquilidad. Pero muchas veces en nuestra mente y nuestro ánimo esperamos tener
esa respuesta rápida. ¿Será que esto fue verdaderamente bueno? ¿Será que verdaderamente lo vaya a hacer? ¿Será que...? Esa es la expectativa que muchas veces el Señor pues nos quiere evitar. Amén. Por lo tanto, familia, verso 12, y vamos a terminar con este verso. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keilah? Ya le había preguntado que si lo iban a traicionar los líderes de Keilah, pero también le preguntó si iba a venir Saúl a destruirlos. Y el Señor solamente le respondió, sí, él vendrá. Y ante esta angustia del corazón de decir, Señor, los va a destruir, vuelve a consultar y pregunta, ¿me traicionarán los líderes de Keilah a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y entonces el Señor vuelve a responder. ¿Te das cuenta de cuántas preguntas hizo David y cuántas veces fue la respuesta del Señor? La misma. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ninguno de los que se refugie en él será avergonzado. Y el Señor le respondió, sí, David, ellos te traicionarán. Salmos 33, 10 al 12. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Elohim es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Él es nuestra herencia. Él para nosotros debe ser más que suficiente. Amén. Él es nuestra herencia, señores. Amados hermanos, pueblo, familia en el Señor. Si tenemos a Él, lo tenemos todo. Si verdaderamente el Señor está con nosotros, nada ni nadie podrá estar en contra de nosotros. Porque no estará en contra de nosotros que hacemos la voluntad del Señor, sino estarán en contra de la voluntad del Señor. ¿No es así? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Adonai Tsebaot, le respondió David al paladín, ¿se acuerdan? Y terminamos con esto. El hacer lo que se debe hacer, aunque no haya una retribución, es lo que distingue al verdadero creyente del que solo es un simpatizante. El hacer lo que se debe hacer, aunque no haya una retribución, aunque no vaya a tener yo una ganancia, no vaya a tener yo pero hice lo que tenía que hacer, es lo que va a distinguir al verdadero creyente del que solo es un simpatizante. El verdadero creyente se sentirá satisfecho en hacer el bien sin mirar a quién, pese a que no se le reconozca. Mientras que al emocional simpatizante, si no se le reconoce, entonces su emoción y su ánimo decae. Busca aceptación de esta persona, busca el renombre, busca aplausos, busca seguidores, busca llenar el gran vacío del carácter de Elohim que tiene. Y por eso busca la aceptación y el renombre. ¿Ya? Jeremías 17:5. Amén. Amén. Por lo tanto, familia, nosotros no somos simpatizantes. Nosotros somos creyentes, somos pueblo del Señor, vivimos por lo que creemos. Si no nos aplauden una buena obra, pues no pasa nada. ¿Me explico? Yo estoy cumpliendo lo que tengo que hacer. Si no se nos ve como alguien, ay, el hermano tal, la hermana tal, que no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque honra de hombre no buscamos. Gloria de Dios buscamos. Y gloria de Dios significa darle peso a sus cosas antes que a las mías. Amén. Termino con Colosenses 3:23. Pongan el corazón en lo que hagan. O sea, pongan todo su amor en lo que hagan. Como si lo hicieran para el Señor y no para la gente mortal. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Sepan que el Señor les dará la herencia eterna como premio. Y que y también sepamos que somos esclavos de Yehoshua, nuestro Señor. Ese yugo cargamos el día de hoy, de la esclavitud del Señor. Somos esclavos, somos siervos. Acuérdense que siervo y esclavo, siervo, esclavo e hijo es lo mismo. Ambos están ambos están a expensas de la orden del superior.
El amo no manda sobre su señor, el siervo tampoco, y el hijo no manda sobre el padre. Por lo tanto, que nos quede claro, dice Pablo aquí a los colosenses, sepan que somos siervos, esclavos del Señor. Mateo 6:1. Cuídense de hacer el bien en público, solo para que la gente los vea. De otro modo, no recibirán recompensa del Abba, que está en los cielos, del Padre que está en los cielos. Por eso, cuando socorras a algún necesitado, no lo pregones a bombo y platillo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los aplaude y los alabe. Les aseguro que esos ya han recibido su recompensa de hombres, aplausos, estimas, loores de hombre. Pero, dice, ya ha recibido su recompensa. Cuando socorras tú al necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Que ni tú sepas verdaderamente, agarras y tú y miras para otro lado y das, y ayudas, y socorres, y tienes el tiempo, y pasas esto, y ayudas, y socorres, y ayudas, y socorres, sin que tu mano derecha lo sepa. Así tu buena obra quedará oculta, y tu Padre, que ve todo en lo secreto, te recompensará en su debido tiempo. Mateo 6, del 5 al 8. Cuando oren, viene más adelante. Ahora dice, cuando hagan algo de buena voluntad, háganlo sin decir, estoy dando comida a esta persona que está en la calle mendigando. Tú y hazlo. Ay, qué bueno, mira, te veo yo en el internet y te veo en el Facebook y el videíto así, saludas y hola, la comida, yo la comida, el mendigo, y salgo yo. ¿Me explico? Hay muchos videos de eso, yo he visto muchos y digo, ¿qué ganan con eso? Pero bueno, son personas que carecen de conocimiento del Señor, por lo tanto carecen de autoestima, sufren rechazo, sufren cosas que ni siquiera una persona que conoce al Señor tendría que pensar en ello. Además de que lo hacen principalmente para obtener más ganancias. Efectivamente, también lo hacen de una forma lucrativa, imagínate. Mateo 6, 5 al 8. Eso hablamos en cuanto a la caridad, en cuanto a lo que nosotros podamos dar. Pero ahora en cuanto a la oración, en cuanto entremos a juicio con el Señor, no lo hagamos como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea y oiga sus oraciones. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Mas tú, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra tu puerta y conéctate con el Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Y al orar, por favor, dice, no se pongan a repetir palabras y palabras, digan y digan palabras, bla, 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 bla. Una buena oración no tiene que ver con horas, no tiene que ver con 20, 30, 40 minutos. La verdadera oración es aquella petición y exhibiendo cuál es su intención de acercarse al Señor. Oh, Señor, eres bueno, Padre, yo te alabo, bendito eres tú, todopoderoso, oh, Kadosh, Kadosh, Shabbat, Kadosh, Shabbat. Y de repente, Señor, te pido, por favor, que me des una casa nueva, Padre. Ay, muchacho, ¿no? Más bien, Señor, me presento delante de ti como alguien pecador, como alguien que no merece nada, que soy polvo, Señor, delante tuyo. Señor, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser guiado en tu camino, para andar en tu luz y en tu verdad. Amén. Esta oración del Abba Kadosh y bendito eres tú, Adonai, te alabo, Señor, y me empiezo a mecer y hago cosas de 20, 30, 40 minutos, una hora, para poder doblarle la mano al Señor y decir, ya hijo, bueno, está bien, ya te voy a conceder tu petición. Pues no tiene nada que ver. ¿Me explico? Sino que verdaderamente en nuestra intención, en nuestro interior, en nuestra intimidad, es que se ve reflejada mi comunión con Dios. Yo aquí no vengo a orar, por eso siempre decimos aquí no vengamos a orar lo que no oramos en casa. Aquí no vengamos a hablar lo que no hablamos en casa. Aquí vengamos a agradecer al Señor, a alabar el nombre del Señor y a bendecir al pueblo del Señor. Pero en casa nosotros tenemos nuestra oración. Entramos a juicio y nos presentamos como personas que
santificadas, como personas necesitadas, como personas que necesitan verdaderamente ayuda por el Señor. Pero quien las dice, tus palabras no sean vanas, no se repitan palabrería, porque eso lo hacen los paganos, dice, eso lo hacen los paganos imaginando que Dios lo va a escuchar porque alargan su oración. Hay personas que ves ahí 1 hora, 40 minutos, ya no saben ni qué decir, que empiezan a decir la, ba, porque ya se acabaron todo el alfabeto y todas las palabras. Pero no tiene que ver la verdadera oración con eso, dice la Escritura. No sean iguales a ellos, pues el Padre sabe de que tienen necesidad, de lo que tengan necesidad, sin que ustedes declaren la palabra. Esto está en Mateo 6, del 5 al 8. Por lo tanto, terminamos con esto. Seamos pueblo de verdad, seamos creyentes genuinos, seamos libres de toda falsedad y honremos al Señor de todo corazón. Amén. Familia, que esta palabra verdad verdaderamente sea ese recurso que el Señor nos da a nosotros, su pueblo, para ser librados de nosotros mismos, para ser librados de la esclavitud, de nuestro pensamiento, de la concupiscencia de nuestro corazón, de nuestros deseos que están muy lejanos a la voluntad del Señor. Que este recurso pueda ser aplicado para que vivamos en una libertad constante, en una confianza plena en el Señor, sabiendo que si el Señor te está llamando a que des pasos en el mar, que tú digas, sí, Señor, los daré. Señor, me estoy ahogando, Señor, pero tú me estás diciendo que venga. Entonces significa que tú tendrás el socorro oportuno para mí. Amén. Pues familia, nos vemos en punto de las 5:30 para dar la segunda parte. Espero que podamos terminar. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo a todos, hermanos. Estamos en el día 40 del conteo del Omer. Ya nos faltan escasos días para Shavuot. ¿Cómo está nuestra vida para presentarle al Señor estos primeros frutos de este renuevo, de este nuevo año? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que tú y yo, que no somos agricultores, que no trabajamos la tierra, muchos de nosotros, o igual y muchos de nosotros sí, qué es lo que le vamos a presentar al Señor ese día de Shavuot? El fruto del derramamiento del Ruach HaKodesh. Esto, Señor, es lo que he hecho desde que yo nací de nuevo hasta este día. Aquí está, lo presento delante de ti. Mi vida, Señor, que sea ese sacrificio, que sea esa ofrenda, Señor, a lo que tú has hecho por mí en ese madero. Amén. Familia, Shabbat Shalom, un abrazo fuerte. Nos vemos en punto de las 5:30. Shalom.